Bueno, seguimos entonces con integrales múltiples, ¿sí? Y primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Supongamos que queremos calcular el área sombreada, entonces, para poder calcular un área, lo primero que teníamos que hacer era, si teníamos el recinto de integración, era graficarlo, en este caso nos da un recinto de integración, entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es buscar las funciones, ¿sí?, que limitan esta área. Como son líneas rectas, no me voy a detener en eso, pero hay que buscar la recta que pasa por dos puntos, el A y el B y el C y el D y el E y el A, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser estas? Bueno, entonces, ahora lo que tendríamos que hacer en este caso es determinar si vamos a hacer una integral del tipo 1 o una integral del tipo 2. Integral del tipo 1 implicaba ver qué puntos tenía que tomar X para poder integrar esta área y poner ahí en función de X. Básicamente, así como están escritas nuestras funciones, lo que nos conviene es hacer una integral del tipo 1. Pero igual lo vamos a analizar. Entonces, trazamos rectas paralelas al eje Y por cada uno de los puntos de intersección de funciones, ¿sí? Y ahí tenemos cómo tendríamos que hacer un recorrido para poder calcular esta área sombreada. Y en sí vamos a tener que calcular dos integrales dobles, primero para el área 1 y después para el área 2. En el caso de hacer integral del tipo 2, tenemos que hacer rectas, pero ahora paralelas al eje Y, ¿sí? Perdón, al eje X. Entonces, hacemos rectas paralelas al eje X por cada uno de los puntos de intersección que limitan esta área, ¿sí? Y podemos ver que en este caso, si yo quiero calcular el mismo área haciendo una integral del tipo 2, tengo que calcular tres áreas, es decir, tres integrales dobles. Por lo tanto, y viendo que son líneas rectas, que la complejidad es exactamente lo mismo hacerla de tipo 1 y de tipo 2, nos va a convenir hacer una integral del tipo 1. Así que una vez que determinamos cuál es el recorrido, armamos la integral del tipo 1. En el caso del área 1 va a ser desde x1, que podemos ver que es el punto 0 de x, ¿sí?, hasta x2, que vendría a ser el punto B en este caso, ¿sí?, que podemos ver que es 2. Y en eso, la y se va a mover desde la función de abajo, que en este caso es esta recta, hasta la función de arriba, que es esta recta. Lo mismo hacemos para el área 2. Armamos las integrales y calculamos, ¿sí? En el caso de esta integral, acordémonos que como estamos calculando un área, ¿sí?, mi z es igual a 1, y por lo tanto, lo primero que voy a tener que resolver es una integral con respecto de y, mientras x es constante. La integral del diferencial de y es igual a y. Aplicamos la regla de Barrow entre los dos límites y nos tiene que quedar una integral simple de x, ¿sí? Cuidado con los signos, de colocar todos los paréntesis, ¿sí? Porque en el caso de la regla de Barrow, en este caso me va a cambiar el signo de todo el límite inferior. Bueno, seguimos calculando ahora esta integral simple, ¿sí? Y nos termina quedando, ¿sí?, trabajando un poquito, la integral de 5 medios de x, que vendría a ser 5 medios de x cuadrado sobre 2. Aplicamos la regla de Barrow para la integral a 1 y nos da igual a 5. Después de tarea van a hacer el área 2 ustedes, pero bueno, ahí les doy el resultado, que vendría a ser 20. Por lo tanto, tenemos un área total, sumando el área 1 y el área 2, de 25 unidades de área. Bueno, pero el tema de hoy, si bien sigue siendo integrales dobles, integrales múltiples en este caso, ¿sí?, hoy lo que vamos a ver es que no siempre vamos a utilizar las coordenadas rectangulares, ¿sí?, es decir, las coordenadas que están en el plano XY, sino que también podemos utilizar cambio de coordenadas. Es decir, si yo conozco una función o una relación que me relacione las variables X e Y con unas nuevas variables, muy similar a lo que hacíamos con derivada de función compuesta, nosotros podemos expresar a la integral doble en una integral nueva, pero expresada en nuevas variables, ¿sí? ¿Para qué haríamos un cambio de variables? Para simplificar cálculos. O sea, si vemos que el recorrido o la integral analizada por
coordenadas rectangulares es muy compleja, podemos buscar relaciones que me permitan a mí hacer un cambio de variables para poder obtener la misma integral doble, pero por otro camino. Pero para poder hacer eso, necesito hacer que la integral doble sea igual a la integral con respecto de las nuevas variables. Por lo tanto, vamos a tener que determinar un jacobiano que me permita a mí cambiar las coordenadas. Entonces, este jacobiano o determinante funcional, ¿sí?, es lo que me va a permitir a mí cambiar los diferenciales de una integral doble. Y justamente, o sea, yo para poder hacer esto necesito sí o sí conocer la función que existe entre las variables x e y las nuevas variables para poder obtener sus derivadas parciales con respecto de las nuevas variables, armar este determinante y este determinante a su vez me tiene que dar distinto de cero. Si este determinante es distinto de cero, por lo tanto yo puedo decir que la integral doble, que por definición está definida en el plano XY, es igual a esa misma integral, pero aplicando un recinto de integración con respecto a las nuevas variables, reemplazando mi función z en función de las nuevas variables, multiplicando por este jacobiano para poder cambiar los diferenciales. ¿Sí? Recordemos que el recinto D entonces está expresado en las variables originales x e y el recinto R va a estar expresado en las nuevas variables. ¿Cómo efectuamos un cambio de variables? Primero que nada necesito conocer la relación que hay entre las variables originales x e y las nuevas variables en las que yo quiero expresar. ¿Sí? Tengo que definir los límites de integración con respecto de las nuevas variables, reemplazar mi función con respecto de las nuevas variables, calcular el jacobiano o determinante funcional, armar la integral y calcular. ¿Qué variables vamos a utilizar? Podemos utilizar cualquier cambio de variable siempre y cuando exista una función y una relación entre las variables x e y y una nueva función. Pero en integrales doble la que más vamos a utilizar son las coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Son otra forma de definir un punto en el plano XY. Es decir, nosotros tenemos este punto, lo más común es definirlo con respecto de x e y, es decir, ubicarlo o fijarlo con respecto a las coordenadas x e y. Pero también puedo fijar este punto con un radiovector que se mueva desde el origen hasta el punto y el ángulo que se forma con el semieje positivo de las x. ¿Conozco estas relaciones entre x, y r y θ? Sí, por trigonometría. Yo puedo saber que x es igual a r por coseno de θ, que y es igual a r por seno de θ, e inversamente también sé que r es la hipotenusa, ¿sí?, de este triángulo rectángulo, y por lo tanto va a ser igual, el cuadrado de r va a ser igual a la suma de los catetos de los cuadrados de ese triángulo, es decir, x al cuadrado y y al cuadrado. Y el ángulo es el arco tangente de y sobre x. Entonces, ¿conozco la relación entre x, entre mis coordenadas rectangulares y mis coordenadas polares? Sí, están acá. Por lo tanto, yo puedo armar mi integral doble con respecto de las nuevas variables. ¿Sí? Particularidades, θ se puede mover desde 0 hasta 2π, es decir, al recorrer todo el plano XY, ¿sí? Y R, vamos a decir que siempre tiene que ser positivo, porque va a ser el radio vector. ¿Cómo armamos el jacobiano? Bueno, lo ideal sería, la lógica sería que yo necesito la relación de X con R y θ, ¿sí? O sea, esta de acá. Entonces, ¿podemos derivar a X con respecto de R y θ? Sí. La derivada parcial de X con respecto de R, ¿sí?, va a ser menos R por seno de θ, ¿sí? La derivada parcial de X con respecto de θ, ¿sí? Perdón, dije, derivada parcial de X con respecto de R, ¿sí?, va a ser coseno de θ, ¿sí? Derivada parcial de X con respecto de θ va a ser menos R seno de θ. Lo mismo hacemos con y. Derivada parcial de esta función con respecto de R va a ser seno de θ, ¿sí? Y derivada parcial con respecto de esta función
con respecto de tita va a ser R por coseno de tita. Calculamos este determinante, va a ser esta diagonal menos esta diagonal, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que hago es sacar factor común la R y la identidad trigonométrica coseno de tita al cuadrado más seno de tita al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, el jacobiano me queda igual a R y es distinto de 0. Por lo tanto, podemos decir que esta integral doble definida con coordenadas rectangulares es igual a esta integral doble, pero definida en coordenadas polares. ¿Sí? Este R es lo que me permite a mí cambiar los diferenciales. ¿Sí? Es como un factor de conversión dentro de la integral para que el resultado del volumen obtenido por la integral calculada con coordenadas cartesianas sea igual a la calculada con las coordenadas polares. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Dependiendo del recinto de integración que queramos calcular. ¿Sí? Y todo esto se aplica también al cálculo de área. Si z es igual a 1, entonces el área, calculada con coordenadas rectangulares, va a ser igual al área calculada con coordenadas polares, siempre y cuando multiplique por R, ¿sí?, adentro de la integral. Entonces, supongamos que quiero calcular el área de un círculo de radio 2, ¿sí? Entonces me tengo que acordar la ecuación de un círculo, ¿sí? ¿Dónde lo ubico al círculo? Como no me dice nada el ejercicio, yo lo voy a ubicar en el origen de coordenadas, es decir, concentro en el origen, para que sea más simple. Entonces, la ecuación de una circunferencia que pasa, cuyo centro es el origen, va a ser x cuadrado más y al cuadrado igual al radio al cuadrado, es decir, a 4. O sea que esta es la ecuación de esta circunferencia. Y ubicada en el centro de, su centro coincide con el origen. Entonces, el área que yo quiero calcular es esta. Obviamente, en este caso lo vamos a hacer con integrales dobles, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacerlo con coordenadas rectangulares, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es, supongamos que quiero una integral del tipo 1, trazo una recta paralela al eje Y, por cada uno de los puntos, el más bajo en X de esta circunferencia, el más alto en X, en el medio no tengo ni una intersección, por lo tanto, para calcular esta área, yo tendría que ir desde un x1 hasta un x2, ¿sí? ¿Qué pasa con Y? Se va a mover desde la rama de abajo hacia la rama de arriba de esta circunferencia, ¿sí? En este caso sería x que se mueve desde menos 2 a 2, ¿sí? Y un y que se mueve desde menos 4, raíz de 4 menos x al cuadrado, hasta la raíz positiva de 4 menos x al cuadrado, ¿sí? ¿Puedo, en lugar de hacer desde menos 2 hasta 2, hacerlo de 0 a 2 y ahí que se mueva de 0 hasta la rama positiva? Sí, y después multiplico por 4 porque yo quiero el área completa del círculo, ¿sí? O sea que puedo jugar bastante con esta área para poder calcular. Armamos esta integral, ¿sí? La primera integral no es el problema porque fíjense que la integral del diferencial de y es y, ¿sí? Que se mueve de la rama positiva a la rama negativa, ¿sí? Pero bueno, van a ver que cuando les quede la integral simple ya no va a ser tan simple de resolver. Esta integral yo se las dejo de tarea para que la prueben, pero para poder resolverla tienen que hacer una sustitución trigonométrica. Una integral que por lo menos les va a llevar una hoja de cálculo resolverla. Así que bueno, se las dejo de tarea para que la hagan con coordenadas rectangulares, pero nosotros lo vamos a resolver con coordenadas polares, ¿sí? Esta es una integral del tipo 1, aclaro que si yo quisiera hacer una integral del tipo 2 es exactamente lo mismo, nada más que voy a trazar una recta paralela al eje X, ¿sí? Desde el punto más chico de mi área con respecto de y otra recta paralela al eje X, ¿sí? En el punto más alto de mi área. Y ven que en el medio no me queda ni un punto de intersección, ¿sí? Entonces, lo único que voy a tener que hacer ahora es a mi circunferencia ponerla en función a x en función de y. Entonces me va a quedar x igual a más menos la raíz de 4 menos y al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto significa que voy a ir desde menos 2 a 2 para y desde la rama negativa de, de la circunferencia hasta la rama positiva de la circunferencia. O sea que es exactamente lo mismo hacer una integral del tipo 1 que una integral del tipo 2.
pasa con las coordenadas polares? Acá. Entonces, ahora ya no lo miro en función de X y en función de Y, sino que lo tengo que ver a este recorrido, ¿sí? A esta área sombreada, quiero calcular, pero expresarla en función de R y de θ. Para eso, voy a hacer partir desde el origen hasta el límite de la circunferencia una recta, ¿sí? Ese va a ser mi radio vector R. ¿Cuánto vale R o hasta dónde tiene que llegar R? Se tiene que mover desde 0, ¿sí?, hasta el límite de la circunferencia. Ese límite está dado por la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Si la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y al cuadrado igual a 4, yo sé, por las relaciones que vimos antes, que x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y esto es igual a 4, por lo tanto r tiene que ser igual a 2, ¿sí? Positivo porque habíamos dicho que r siempre iba a ser positivo. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde se tiene que mover R? Tiene que hacer este crecimiento, desde el origen hasta el límite de la circunferencia, ¿sí? ¿Dónde va a arrancar? Acá, ¿sí? Pero yo necesito que recorra todo el área. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es generar un θ que lo haga dar toda la vuelta, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese radio vector va a girar. Entonces, para que yo poder tener el área, toda esta área sombreada, θ tiene que, para empezar en 0, ¿sí?, tiene que empezar en 0 y dar toda la vuelta. Es decir, hacer dar toda la vuelta a R. Entonces, ahí tenemos a R, tenemos a θ. X cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. X cuadrado más y al cuadrado es igual a R al cuadrado por las coordenadas polares, ¿sí? Entonces, R tiene que ser como máximo 2. Entonces se va a mover desde 0 hasta 2. Y para poder obtener el área de la circunferencia, θ tiene que moverse desde 0 hasta 2pi. Armamos la integral doble. Me tengo que sí o sí acordar de introducir el R adentro de la integral. Ese R es el jacobiano de esta integral, ¿sí? Y ahora, fíjense que como θ y R no están relacionadas entre sí, es decir, R no depende de θ, θ no depende de R, ¿sí? Entonces, es indistinto cuál va a ser la integral de adentro o cuál va a ser la integral de afuera. Yo por lo general siempre coloco la integral de θ adentro, pero es indistinto en este caso. Entonces, la integral de θ, en este caso, como yo voy a integrar primero θ, R sale como constante de esa integral y yo lo que integro es la integral del diferencial de θ, que es θ, que se mueve de 0 a 2pi. Adentro de esa integral me queda la integral de R por diferencial de θ, que es igual a R cuadrado sobre 2, y que se mueve entre 0 y 2pi. Por lo tanto, el resultado de esta área es 4pi. ¿Puedo jugar con mi área? Sí, podría haber dicho que R se mueva desde 0 hasta 2, que θ se mueva desde 0 hasta pi sobre 2, ¿sí? Y después multiplicar por 4, porque iba solamente a utilizar un solo cuadrante. También podría haberle dicho a θ que se mueva desde 0 hasta pi, ¿sí? Y multiplicar por 2, ¿sí? Porque voy a tener la mitad nada más de la circunferencia, y así sucesivamente, ¿sí? Este sería el camino como entero de esa integral. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, asumo que no. Seguimos entonces. Supongamos entonces ahora, fíjense, quiero calcular el área de un pétalo, ¿sí? Pero ahora el pétalo ya está dado en coordenadas polares, ¿sí? Y de hecho tengo una relación entre R y θ, es decir, este pétalo sigue esta ecuación, R igual a coseno de 2θ, ¿sí? Esta es una función, ¿sí?, que se repite en la forma en la que está graficada ahí en el dibujo, pero nada más que ahora yo quiero el área de un solo pétalo, ¿sí? Y los datos que me da el ejercicio, ¿sí?, vendrían a ser estos de acá. Por lo tanto, vamos a calcular el primer pétalo de esta función.
Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va a ir R? R está relacionado con tita. Es decir, que el R, ¿sí? En este caso va a ir creciendo desde el origen, ¿sí? Hasta el límite de esa función dada por el ejercicio, ¿sí? O sea que va a ir creciendo y decreciendo, ¿sí? A medida que tita se va haciendo más grande. ¿Desde dónde hasta dónde va a ir tita? Y desde la recta esta de abajo hasta la recta de arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que me da el ángulo de esta recta? La pendiente. Es decir, que voy a moverme con un tita desde menos pi sobre 4 hasta un tita de pi sobre 4. ¿Sí? También podríamos haber dicho que tita se mueva desde 0 hasta pi sobre 4 y después multiplicar por 2, porque como verán, este pétalo es simétrico con respecto, ¿sí?, de esta horizontal. R entonces se va a mover desde 0 hasta mi función dada, ¿sí?, por el ejercicio. Armamos la integral doble, ¿sí?, ya directamente en coordenadas polares, y a diferencia del ejercicio anterior, como está relacionado R con tita, sí o sí voy a tener que integrar primero con respecto de R y después con respecto de tita, ¿sí? Entonces la integral de R diferencial de R es R cuadrado sobre 2, que se mueve entre 0 y coseno de 2 tita. Armamos la siguiente integral, fíjense que ahora me queda una integral simple con respecto de tita. Resolvemos esa integral, para eso vamos a aplicar una integral trigonométrica al ángulo medio, ¿sí? Que es esta de acá. Coseno de 2 tita al cuadrado es igual a 1 más coseno de 4 por tita, todo eso dividido 2. Entonces hacemos la pequeña identidad trigonométrica, y ahora fíjense que nos queda una integral que es prácticamente directa, ¿sí? Acá lo que hago yo, ¿sí?, por las dudas, es primero distribuir el denominador y después aplicar propiedades de las integrales para integrar un cuarto de diferencial de tita más coseno de 4 tita. Bueno, aplicamos la regla de Barrow y nos termina quedando que el área de este pétalo es 1/8 de pi por 1/8 de pi por unidades de área. Con este ejercicio. También me pide calcular un área, en este caso va a ser el área sombreada. Ahora la pregunta sería ¿qué utilizamos? ¿Coordenadas rectangulares o coordenadas polares? En este caso conviene aplicar las dos. Es decir, vamos a calcular una integral doble, primero, con respecto a como si quisiéramos calcular toda esta área. Esa integral, por algunas reglas que vimos en clase, ¿sí?, podemos decir que debería ser una integral del tipo 1 para que sea más simple, porque es una parábola, ¿sí?, que está vertical, con ramas en este caso hacia abajo. Una vez que calculamos esa área sombreada roja, lo que vamos a hacer es calcular con integrales dobles, ¿sí?, el área de este círculo, y se lo vamos a restar a la primera integral. Entonces, el área, esto de acá, ¿sí?, esta área completa, ¿sí?, lo que serían las rayas rojas, va a ser igual, ¿sí?, a una integral que se mueve desde menos 2 hasta 2 para x, ¿sí?, y un y que se mueve desde 0 hasta la parábola, en función de x. ¿Sí? De menos 2 hasta 2. También podría haber dicho un x desde 0 hasta 2, un y que se mueve desde 0 hasta la función y después multiplicar por 2, porque viene, como verán, es simétrica con respecto al eje y. ¿Sí? Como a ustedes más les guste, las particiones, ¿sí? Pero fíjense que en este caso yo la hice completa desde menos 2 hasta 2 y la y desde 0 hasta la parábola. Por otro lado, ¿sí?, la integral, por acá, ahora de el medio círculo, con integrales dobles, ¿sí?, va a ser, ya con coordenadas polares, un R que se mueve desde dónde hasta dónde. La circunferencia esta de abajo, no sé si se llega a ver, es x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Como yo sé que la suma de los catetos al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿sí?, entonces r, su límite, va a estar en 1, ¿sí?, aplicando raíz cuadrada. Y yo ahora
quiero que ese R se mueva desde 0 hasta 180 grados, es decir, desde 0 hasta pi. Calculamos estas dos integrales dobles y después lo que tenemos que hacer es restarle, ¿sí?, a la integral de la parábola el medio círculo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se entiende. No, profe, por ahora, tranqui. Bueno, ahora sí ya lo vamos a complejar un poquito, porque ahora en vez de calcular áreas, ¿sí?, me están pidiendo que calcule un volumen, ¿sí? El volumen limitado debajo de esta función y por el plano XY, ¿sí? Entonces, vamos a remontarnos un poquito a la primera clase de análisis matemático 2, ¿sí?, que era de representaciones en R3, ¿sí? ¿Cómo hacía yo para representar esta función o cualquier función en el espacio de las tres dimensiones? Vamos a suponer que esto es Z, esto es X y esto es Y, ¿sí? Lo primero que yo necesito de una función es conocer dónde intersecta los ejes coordenados. Entonces, si yo quiero la intersección con el eje Z, tengo que pedirle a X e Y que sean iguales a 0. Entonces, si X es igual a 0 e Y es igual a 0, ¿sí?, Z es igual a 1. ¿Sí? Esto es 0, esto es 0, esto es 1. ¿Sí? Yo acá voy a exagerar un poquito el 1 de Z, pero porque quiero que se vea la función después. ¿Sí? Un poquito, solamente para que se vea un poquito más. Ahora quiero la intersección con el eje X. Entonces le voy a pedir a Z y a Y que sean iguales a 0. Entonces, vamos a borrar acá. Si esto es igual a 0 y esto es igual a 0, este X va a pasar para este lado y ahora X va a ser igual a más menos 1, es decir, intersecta en 1 y menos 1. Si ahora Z y X son iguales a 0, ¿sí?, Y va a ser igual a más menos 1. Bueno, ya que tengo los puntos de intersección que tiene esta función con el espacio de las tres dimensiones, tengo que poder unir esos puntos de alguna manera. ¿Cómo los hago? Con las trazas de la función. O sea, ahora ya no me preocupo por las intersecciones, sino por las trazas de la función, que son las intersecciones pero con los planos coordenados. Entonces, si yo quiero ver cómo es mi función en el plano XY, es decir, cómo se unen los puntos que están en X y en Y, en el eje X y en el eje Y, ¿sí?, lo que tengo que pedirle es que Z sea igual a 0. Si Z es igual a 0, a mí me queda la circunferencia x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Z es igual a 0 y me queda esto. Esto lo paso para este lado y me queda x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Lo que significa que los puntos de x y de y se unen con una circunferencia. ¿Sí? Particularidad es que esta función se mueve hasta el plano XY. O sea, el plano XY le hace piso a esta función. Entonces, lo que limita la parte de abajo de este volumen va a ser esa circunferencia. O sea, es que esa circunferencia vendría a ser la parte de abajo del volumen que quiero calcular. ¿Sí? Bueno, ahora quiero saber cómo unir los puntos de Z con X, es decir, con el plano XZ. ¿Cómo se comporta mi plano, mi función en el plano XZ? Le pido ahí que sea igual a 0. Entonces, lo que me queda a mí es la parábola z igual a 1 menos x al cuadrado. Lo que significa, vamos a cambiar de color, ¿sí?, es que el punto z igual a 1 y los puntos 1 y menos 1 de x se unen con una parábola. Y ahora me queda ver qué pasa con mi función en el plano y z.
Entonces, en este caso, x va a ser igual a 0, y esto implica que z va a ser igual a 1 menos i al cuadrado. Es decir, que tenemos otra parábola, vamos a hacerla con verde esta, ¿sí? Que me une el punto 1 de z con los puntos 1 y menos 1 de i. ¿Sí? Yo exageré ese 1 de z para que se vean bien las parábolas, porque si no se iban a ver como más redonditas, ¿sí? Pero fíjense que lo que tengo entonces es un paraboloide que cuando llega al plano XY se corta, ¿sí? O sea, ahí es como que le hace, el plano XY lo termina de cerrar a mi volumen, ¿sí? Entonces vamos a borrar ahora esto de acá, ya les va a quedar en la grabación. Y bueno, entonces, ahora con coordenadas ya directamente polares. ¿Por qué polares? Porque nosotros podemos ver que en el plano XY lo que tenemos es la circunferencia, ¿sí? Entonces tenemos que definir el área de integración, ¿sí? Con respecto a esa circunferencia de abajo, ¿sí? Ahí está el paraboloide hecho en GeoGebra, ¿sí? Y ahí está lo que vemos en el plano XY, ¿sí? Entonces, como vemos que en el plano XY tenemos una circunferencia, ya vimos desde el principio de clase que lo que conviene es hacer coordenadas polares. ¿Qué circunferencia tenemos? X cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, por coordenadas polares, ¿sí? Sabemos que la suma de los catetos al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿sí? Y eso es igual a 1. Entonces, r tiene que arrancar en 0 y llegar al límite de esa función, que es igual a 1. Y como yo quiero básicamente toda el área sombreada, porque quiero calcular este volumen con esta circunferencia, ¿sí? Entonces le vamos a decir a Tita que le haga dar toda la vuelta a R. Es decir, que vaya de 0 hasta 2pi. Bueno, ahí está justo lo que les decía, el plano XY, que vendría a ser este. ¿Qué pasa con mi función en el plano XY? Me queda esa circunferencia, ¿sí? Que es lo que me limita o me define los límites de integración, R y T. Otra cosa que tenemos que hacer, porque ahora tenemos el volumen, calcular un volumen, es poder expresar este volumen en función de las coordenadas polares, ¿sí? Para eso, yo acá redujo un paso, pero lo vamos a hacer de esta manera. Voy a sacar factor común, el signo. Y ahora, fíjense, que yo sé por coordenadas polares que x cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Por lo tanto, esto me termina quedando mi z definida en función de r igual a 1 menos r al cuadrado. Un poquito acá. Armamos la integral, ¿sí? Nada más que ahora, z, como estoy calculando un volumen, en función de r, ¿sí? Me va a quedar adentro de la integral. ¿Cómo me daría cuenta que esto está mal o que yo lo armo mal? Es que si a mí me queda, por ejemplo, x, y diferencial de θ y diferencial de r, es porque hice algo mal. O me olvidé de expresar la función en función de r y θ, o hay algo que está raro. Toda la integral doble, si yo la quiero pasar a coordenadas polares o a cualquier otra coordenada, tiene que quedarme definida completamente en función de las nuevas coordenadas. Un error común es que se olvidan, ¿sí?, de expresar z en función de r y θ, ¿sí? Y otro error común es que a veces me ponen los límites de integración expresados en x y en y, ¿sí?, y no en r y θ. Así que también tengan cuidado con esos errores. Calculamos la integral. Fíjense que si vemos los límites de integración, r no depende de θ no depende de r, o sea que puedo calcular primero una integral con respecto de θ, como yo la acomodé. ¿Cómo me doy cuenta que la acomodé así? Porque aparece primero el diferencial de θ, o sea que todo esto es constante para esa primera integral y lo puedo sacar afuera. O sea que yo integro el diferencial de θ. ¿Sí? Bueno, yo les di el resultado porque quiero que después calculen esta integral en su casa, ¿sí? Por las dudas, ¿sí?, acá lo que conviene es aplicar distributivo del R. Se puede aplicar una sustitución, pero por las dudas,
lo más simple es aplicar distributivo del R y por propiedades de la integral después distribuir esa integral simple. Bueno, de tarea les queda, da 1/2 de pi. Entonces, el recinto de integración les tuvo que haber quedado de esta manera, ¿sí? A diferencia del ejercicio anterior, ahora lo que yo voy a tener en el plano XY es esta circunferencia, ¿sí? X cuadrado más y al cuadrado igual a 9, esta circunferencia de abajo, que se proyecta para arriba, ¿sí? Ahora, por otro lado, tengo este paraboloide, z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Fíjense que ese paraboloide intersecta solamente en el origen, ¿sí? A los tres ejes, ¿sí? Y tiene las dos ramas de las dos parábolas, la de atrás, ¿sí? ¿Y qué pasa? O sea, se proyecta hacia arriba. Por eso van a ver que si z es igual a 0, x cuadrado más y al cuadrado les da igual a 0, pero en realidad es una circunferencia, ¿sí? Que va creciendo a medida que el paraboloide crece. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace igual a 9, ¿sí? Que es donde se intersectó completamente con la circunferencia, ¿sí? Que tenemos en el plano XY, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos calculando nosotros de volumen? ¿Sí? No estamos calculando el volumen del paraboloide ni tampoco el de la circunferencia o del cilindro proyectado a lo largo de Z, sino que lo que tenemos entre las dos. O sea, si yo le hago un corte transversal a esto, ¿sí? Voy a tener algo así, ¿sí? Como si fuera un vaso, digamos, atravesado por ese paraboloide. O sea, ese sería mi volumen. Vamos a ver esto. Bueno, en definitiva, en la circunferencia x cuadrado más y al cuadrado igual a 9, ¿sí? Tenemos que calcularle toda esta área sombreada, ¿sí? Entonces, el R va a ir desde 0 hasta 3, ¿sí? Y θ tiene que dar toda la vuelta. Armamos la integral, para eso hay que pasar z y expresarla en función de rθ, pero yo sé que x cuadrado más y al cuadrado es igual a, eh, a r al cuadrado, así que z me va a quedar igual a r al cuadrado, ¿sí? Reemplazamos todo esto dentro de la integral doble, ¿sí? Que también les va a quedar de tarea. De vuelta, r y θ no están relacionados entre sí, o sea que es indistinto si hago primero la integral de θ o después, y después la de r o al revés. Calculamos esta integral doble y les va a dar 81 medios de pi, unidades de volumen. Y finalmente, para terminar la clase de hoy, ¿sí? Vamos a calcular ahora el volumen del sólido limitado, ¿sí? Por debajo de este paraboloide y encima del anillo circular sombreado. Es decir, fíjense, es muy parecido al ejercicio anterior, o sea, el paraboloide vuelve a ser el mismo, ¿sí? Nada más que ahora tiene dos circunferencias en el plano XY, o sea que va a ir atravesando estas dos circunferencias, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer el cálculo del volumen, ¿sí? Dado por la circunferencia de afuera y el z, ¿sí? Y después hacer el cálculo del volumen de la circunferencia de adentro y el z y restárselos entre sí, o puedo armar directamente una integral doble, ¿sí? Con un r que se mueva desde la circunferencia del medio hacia la circunferencia de afuera, ¿sí? Entonces, con la circunferencia de adentro vamos a sacar, ¿sí? El límite inferior de R, que en este caso es 2. Y con la circunferencia de afuera, el límite superior de R, que en este caso es 3. Y θ tiene que hacer mover este R desde acá y dar toda la vuelta, ¿sí? Entonces se va a mover desde 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, esta integral doble armada con estos límites es equivalente a calcular un volumen entero con la circunferencia de afuera y restarle el volumen entero de la circunferencia de adentro. Es exactamente lo mismo. Ponemos a z en función de r, que es igual que el ejercicio anterior. Armamos la integral doble y calculamos, ¿sí?
Y en este caso les va a dar 65 medios de pi. Bueno, tienen varias integrales dobles para hacer de tarea, ¿sí? Y ya les subí un montón de ejercicios a la V, tanto de integrales dobles con coordenadas rectangulares e integrales dobles con coordenadas polares. Incluso tienen esos ejercicios, algunos están resueltos, así que pueden ir verificando lo que van calculando, ¿sí?